Profe, yo sí tengo un dilema con la tarea que usted dejó. No he sido capaz de hacerla. La verdad, le he intentado, pero no sé cómo hacerla. ¿Pero cuál? La que usted dejó hace 8 días. La de los protocolos. Sí, señora. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿tú qué haces? Bueno, tienes dos opciones. Uno, si lo haces dentro de la institución educativa o lo haces desde tu casa. Entonces, los protocolos en realidad son lineamientos o directrices que en este caso está emitiendo el Ministerio de Salud, ¿sí? Pero la pregunta es, por ejemplo, ¿cómo te estás cuidando? Y teniendo pues en cuenta esa pregunta, comienzas a generar los protocolos, ¿sí? No sé, por ejemplo, cuando yo salgo a mercar, entonces salgo, yo casi siempre me llevo pues unos zapatos Crocs o algo así, porque entonces si me llevo unos tenis, después eso se demora para secar. Entonces estoy afuera, me llevo el tapabocas, a veces llevo alcohol, ¿sí? Y cuando ingreso, voy a ingresar a la casa, yo antes de salir pues dejo, digamos, un balde en donde yo coloco la ropa, las cosas que compro, tengo dos opciones, o la dejo afuera en el andén, ¿sí? O la entro rápido al patio para iniciar como la desinfección directamente en el patio y después, digamos, guardarla en la alacena o en la nevera. Después de hacer eso, entonces voy, me baño, me lavo el cabello, ¿sí? Y ahora sí, esos serían como los protocolos o los lineamientos que tú sigues. Ah, listo, profe. Entonces, es que el material que usted envió, entonces ese se hace encima de ese o conforme a ese. No, yo se los envié, digamos, para que tuvieran conocimiento, si por alguna razón inician labores presenciales. Entonces, por ejemplo, si lo enfocaron a la institución educativa, en la clase pasada estuvimos viendo que, por ejemplo, para entrar al colegio, pues nos debían hacer toma de temperatura, ¿sí? La toma de temperatura, si supera 37,5 grados centígrados, digamos, hay que dejar al docente, al administrativo o al estudiante ahí, ¿sí? Digamos, no enviarlo ni para la casa, ni tampoco decirle, no, vaya pues al salón, no. Toca dejarlo ahí y darle el acompañamiento que requiere. Entonces, ya en la institución educativa, pues creará como un diseño o un procedimiento, no sé, qué decirle al estudiante, ve, tiene harta fiebre, ¿sí? ¿Cuáles son sus síntomas? Fuera de eso, pues tienen que tener, digamos, supongamos que esta sea una planillita donde diga el nombre, qué síntomas tiene, si tiene fiebre, si tiene tos, si por ejemplo siente, se ahoga, bueno, con quién vive, ¿sí? Su entorno como familiar para saber y poder hacer ese cerco epidemiológico si el estudiante pues, o cualquier persona que ingrese en la institución educativa salga, digamos, con fiebre alta. Fuera eso tienen que colocar unos tapetes a la entrada para que se puedan como limpiar la suela y poder proseguir. Y digamos, las sillas tienen que tener 2 metros, tienen que estar 1 a 2 metros del otro de distancia. Y fuera de eso, pues tienen que hacer limpieza, desinfección. Eso es más o menos lo que yo les mostré ahí y les quise compartir la página del ministerio para que pues, si algo llegara a decirles, pues ustedes con conocimiento de causa puedan decir, no, mire, es que toca hacer todo esto, ¿sí? Realmente verifiquemos si la institución educativa lo tiene o no lo tiene. Entonces es eso. Entonces, si lo hacen desde el enfoque
como docente, entonces, bueno, yo como profe, realmente, ¿cómo me voy a cuidar? ¿Sí? Frente a eso. Ah, listo, profe. Todo Bueno, clarito. Muchas gracias. mm, bueno, con mucho gusto. Bueno, entonces, bueno, entonces, lo que vamos a ver hoy, pues hace parte, digamos, de nuestro último resultado de aprendizaje. Ya se les voy a compartir. Bueno, entonces van a ver en pantalla la guía de aprendizaje que fue la que, digamos, les presenté en su momento para el curso complementario y teníamos o tenemos pues 3 resultados de aprendizaje. Mantener el ambiente de trabajo en condiciones de higiene y seguridad acorde con la reglamentación empresarial, ejecutar prácticas de trabajo seguras conforme a normas técnicas y legales establecidas y participar en los procedimientos para prevención y atención de emergencias de acuerdo a normas técnicas y legales. Y digamos, tenemos varias actividades como de evaluación, que son las actividades que hacen referencia a, digamos, evaluar el resultado de aprendizaje y poder como aprobar el curso, ¿sí? Entonces, una es una evidencia de conocimiento, un cuestionario de selección múltiple, pues esta en su mayoría la han contestado, un cuadro que contenga la identificación de los peligros, ¿sí? En este caso, cada uno, por ejemplo, identificó sus riesgos. Esa es una matriz en Excel, ¿sí? Es una matriz, digamos, pequeña, la sábana. No es la matriz GTC 45, pero sí los riesgos que vimos fueron o son los que están establecidos en GTC 45. Está el protocolo de bioseguridad en salón de clase, ¿sí? Pues si lo enfocan de una vez a ustedes cuando estén laborando, pues mucho mejor, porque así sea que entremos, no entremos este año, ¿sí? Porque ya sé que la mayoría de instituciones como que no, pero pues como no sabemos si va a aparecer rápido la vacuna, ¿sí? Casi siempre se demora y están trabajando en eso, no le han podido dar el cuento, pues el otro año sí o sí nos va a tocar ir retomando normalidad, porque no nos vamos a quedar todo el tiempo en casa. Entonces, por eso, si la hacen con enfoque a este, listo. Y si no, pues desde la casa, bueno, está bien, porque eso también les puede ayudar. Y el último, pues la última actividad es un cuadro de amenazas con enfoque en acciones de mejora. Entonces, recordemos que para pasar este curso, no es como en la U o a veces en el colegio que uno le califican de 1 a 5 y entonces sacamos 2.95, ya 3 pasamos.
aquí el SENA, pues, digamos, mira, es que estén todas las actividades y todas las actividades deben decir como aprobada. Bueno, entonces ahora sí, vamos a dar como inicio. Entonces lo que voy a hacer es colocarles un video, ¿sí? Es una caricatura y la idea con ese video es que ustedes puedan como identificar esos comportamientos que se dan, ¿sí? Imprudencias, por así decirlo, o también actos inseguros, se conocen así. Bueno, entonces, regálenme un segundito y les proyecto el video.
No. No. Bueno, no sé si se logró escuchar, pero ¿qué encontraron ahí en Homero? Hola. Profe, todo lo hizo mal. Todo lo hizo mal, todo es al contrario. Bueno, entonces, por ejemplo, ahí vimos algo. No se escuchó nada, no. Sí, don Helmer. Eso me di cuenta. Pero no sé si de pronto lograron pues ver aunque sean las imágenes. Yo no sé por qué no se me está de verdad escuchando mucho eh, los videos. Pero entonces le hacemos como un recuento ahí. Lo primero que hicieron fue, vamos a hacer una broma, ¿sí? Y entonces el señor Burns quiso, digamos, inventarse con la alarma de la empresa, ¿sí? Inventarse lo que era un tipo de simulacro, ¿sí? Que era un incendio. Bueno, nadie le dio prioridad a lo importante, eso sí es verdad, Ricardo. Y frente a eso, pues Homero tuvo varias cosas. Uno, suena la alarma y muchas veces nosotros nos quedamos pues pensando, ¿será aquí? ¿No será aquí? ¿Será al lado? ¿Eso es en otra parte? No, eso no pasa nada. Ese es uno de los comportamientos que es muy común verlo. El otro comportamiento también que es, digamos, común. Seguimos en nuestras actividades, ¿sí? Como si nada. Es decir, que nosotros pues no miramos, sino que, por así decirlo, estamos tomando un café, ¿sí? Seguimos en eso. O estamos en sala de profes y pues no ocurre nada, ¿sí? Hacemos como si nada. Lo otro también que vimos era, por ejemplo, en el manejo de extintores. Si no sabemos manejar los extintores, ahí se vio que, digamos, una de las personas utilizaban el extintor y pensaba que eso era para pegarle a los otros. Otra de las cosas que encontramos cuando estamos en una evacuación, pues, ay, se me quedó algo. Entonces, creemos que podemos como regresar, como a recuperar, digamos, lo que se nos quedó. Eso también es muy común, pues, verlo. Y finalmente, pues digamos que Homero logra llegar, ¿sí? Y él cree que todo es como algo de carreras. Entonces él cree que porque llega, si llega rápido, gana. Y en realidad, pues eso no se trataba de una carrera. eh, y fuera de eso, al llegar como al punto de encuentro, lo que hace Homero es, digamos, tapar la salida de evacuación. Y por eso es que los otros eh, terminan, por así decirlo, botándose por las ventanas y otros espacios.
¿sí? Entonces, eso era como, o lo que trata, digamos, de mostrar ahí en esa caricatura. Bueno, entonces voy a compartirles la presentación. Bueno, prevención y atención frente a la emergencia. Entonces, el resultado de aprendizaje es participar en los procedimientos para prevención y atención a emergencias de acuerdo a unas normas técnicas y legales. Eso ya está establecido desde la parte de gestión del riesgo. Dentro de la prevención, preparación y respuesta ante emergencias, lo que se dice es que las organizaciones, independientemente si son públicas o privadas, deben contener o debe establecer un plan de emergencias. Si digamos hacemos un evento cultural, el bazar, pues que uno a veces hace, realmente uno debería estar preparado, ¿sí? O tener un plan de contingencia frente a alguna amenaza que se presente en ese caso especial, ¿cierto? Y atípico. Ese plan de emergencia pues debe tener una cobertura a todos los centros de trabajo, ¿sí? Es decir, que si tenemos varias sedes, toca hacer un plan de emergencia para cada sede. No es que llegamos y copiamos y pegamos y pasamos el mismo plan. No. Se debe tener, por ejemplo, cobertura a los diferentes turnos de trabajo. Ah, es que se trabaja en la mañana, en la noche, en la tarde, en fin. Y debe, digamos, contemplar o cubrir, ¿sí? A la parte que es que proveedores, visitantes, ¿sí? Y trabajadores independientemente del contrato laboral que se tenga. Para nosotros es más difícil, digamos, desde los colegios, porque esa prevención frente a la emergencia, pues se debe hacer, digamos, frente a una comunidad estudiantil, ¿sí? A ver, que son menores de edad, que fuera eso no falta el que llegue el padre, ¿sí? De familia, que no es porque hay reunión de padres, sino que le da por ir, que para llevarle algo al hijo, y así sucesivamente. Entonces tenemos mucha población que es muy flotante. Y digamos que la institución educativa debe ser responsable, ¿sí? Desde el rector, de cuidar a cada uno de esas personas que están ahí, así sea de paso, que el señor de la tienda, ¿sí? Debe cubrirlo también, y así sucesivamente. El que lleva, no sé, los productos de Postobón o de Coca-Cola y que entró en un momentico, pues también debe cubrirlo. Bueno, aquí vemos, digamos, una ruta, por así decirlo, de cómo se debe contemplar eh, o identificar, digamos, el plan de emergencias. Entonces, primero se identifican todas las amenazas. Una amenaza, según la definición, pues hace parte, digamos, a un peligro que afecta a una persona, pero que también afecta como a una comunidad, afecta también a una infraestructura. Esa es la diferencia de la amenaza frente al riesgo.
Se identifican los recursos disponibles y medidas de prevención y control. ¿Cuáles creen ustedes que serían, digamos, esos recursos que debe contener o debe tener más bien eh, la institución educativa? ¿Cuáles serían esos recursos que debe tener la institución educativa frente a una emergencia? ¿O qué debe tener para prepararnos frente a una emergencia? Yo pienso, profe, que nos debe capacitar, llevar personas como de la Cruz Roja, de la Defensa Civil, para que nos den capacitaciones y podamos saber cómo vamos a orar y debe tener los extintores, las camillas, todo eso que nos ayude en un momento de una amenaza, de un riesgo. Muy bien, Fabiola. Es verdad. Digamos, los recursos que uno debe contener es, pues primero, el humano, ¿sí? Y desde ahí, pues parte, digamos, todo el tema de las capacitaciones y la formación, ¿sí? Por ejemplo, Yurani nos dice el tema de señalización y extintores, también es posible. Que a veces uno comete, un error que uno comete mucho es comprar una señalización que no sea luminosa. Entonces uno no llega a pensar, bueno, ¿qué tal que estemos trabajando pues tarde o esté muy oscuro? Y esa señalización que colocamos, pues al no ser luminosa, queda todo oscuro. No sabemos cuál es la ruta, sí, para evacuar. El tema de extintores, fundamental, digamos, para una amenaza de incendio. El punto de encuentro, ¿sí? Es otra parte fundamental de tener ahí establecida. Y la otra, digamos, hace parte en el tema de, por ejemplo, de telefonía para las comunicaciones, ¿sí? Pues no nos vamos a estar comunicando ahí, digamos, por humo, y tampoco podemos, a veces los celulares ustedes han visto que fallan, entonces tampoco sirve como esa parte. Por lo general se usan walkie-talkies. Y lo otro, pues el sistema de la alarma, que a veces utilizamos una campana, ¿sí? O un pito o un timbre. Entonces, tenerlo también establecido. Bueno. Al tener, digamos, identificado esos recursos con que se cuenta, se analiza la vulnerabilidad, es decir, cómo afecta esa amenaza a la población, a la comunidad, y digamos, hay varios métodos de calificación. Y finalmente se formula el plan de emergencia. Ese plan de emergencia, pues eso es un documento, yo siempre digo, eso es un mamotreto ahí de hojas, pero eso no funciona si uno no lo pone en práctica. Entonces, ¿qué es indispensable y que uno muchas veces, digamos, lo da por hecho? Los planos y las instalaciones, ¿cierto? Usted está aquí, cuando vamos a un parque temático, pues siempre nos dan un plegable y nos dicen, usted está aquí, ¿sí? Y uno comienza a ver en diferentes puntos del mapa cuál es el punto de encuentro. ¿Sí? Eso de verdad deberíamos estarlo revisando.
Lo otro, en el plano de evacuación, pues debe ver las rutas de evacuación, ¿cierto? Las flechitas, nos debe mostrar dónde están ubicados los extintores, dónde está ubicado un botiquín, una camilla, en fin, y el punto de encuentro. Capacitar y entrenar a todos los trabajadores para atender las emergencias, ¿sí? Por lo general, digamos, uno siempre capacitaba solamente a la brigada. Es que estos son los brigadistas y digamos ellos tienen que estar realmente, digamos, formados en primeros auxilios y todo esto. Con este cambio, digamos, que hubo de pasar de un programa de salud ocupacional a un sistema de gestión, ahí se hace necesario que todos completamente estén capacitados en, eh, por ejemplo, manejo de extintores, primeros auxilios. Lo otro, realizar un simulacro mínimo una vez en el año. Ya digamos, cada institución educativa determina en qué momento pues quiere hacer su simulacro. Por lo general, ¿qué se hace? ¿Sí? Nosotros siempre nos adherimos, digamos, a, la, a los simulacros que se hacen desde la gestión del riesgo, ¿sí? Que es más o menos entre septiembre y octubre, y que participan todas las entidades del Estado. Entonces se puede uno adherir y empresas privadas también lo pueden hacer. Los programas de planes de ayuda mutua, digamos, es algo nuevo. Y aquí, digamos, lo que se busca es cómo esa institución educativa presta sus brigadistas, por así decirlo, a ese entorno. ¿Sí? Me explico. Digamos, si mi institución educativa linda con la iglesia, pues que tengo ahí, y en la iglesia se prendió eso. Entonces, no podemos esperar que llegue bomberos, ¿sí? A apagar eso, sino que, digamos, la institución educativa brinda el apoyo, ¿sí? A la iglesia. Pero eso tiene que ser, digamos, acordado, por así decirlo. Y fuera de eso, cuando uno ya ve que, digamos, la amenaza se sale de control, que no podemos con los recursos que se cuentan, no se puede, pues obviamente, digamos, espera a bomberos, en fin, o a Defensa Civil o Cruz Roja. Pero esto es algo nuevo, ¿sí? Y es algo como de responsabilidad social que tenemos. Y finalmente, pues se hace la conformación, se capacita y se entrena la brigada de emergencia. La brigada de emergencia, digamos, una de las capacitaciones que debe hacer es entrenamiento de brigadas en campo, porque eso es muy bonito, de papel pues ahí, pero realmente cuando uno se enfrenta, eh, digamos, a una situación, ya debe saberlo manejar como tal. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, profe. Bueno, ¿cuáles serían, digamos, las amenazas que pueden estar en su entorno? Ya tómenlo si quieren.
pues en el entorno de nosotros puede haber posibles deslizamientos de tierra porque dicen que estamos en una zona de alto riesgo o pueden presentarse vendavales como se han presentado, eh, lluvias muy fuertes, techar la parte del colegio como ha sucedido. Ay, qué pena. Se me fue el internet. Esta. Bueno, entonces estábamos hablando ¿qué amenazas podríamos identificar desde la parte donde ustedes trabajan? Hay amenazas que son de tipo naturales, hay otras que son sociales. Si no quieren hablar, pueden escribir. Profe, pueden presentarse deslizamientos porque
dicen que estamos en una zona de alto riesgo, pueden haber vendavales, inundaciones por fuertes aguaceros, terremotos. Así es, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a donde estemos ubicados, digamos, suceden algunas amenazas, entonces naturales pueden ser las que dijo Fabiola, ¿sí? Y de grupos armados, esas serían sociales, delincuencia común, grupos armados, robos, atracos, en fin. Y si estuviéramos pues cerca al mar, entonces uno podría decir, ah, pues podríamos encontrar maremotos, entre otros. Bueno. Bueno, entonces voy a seguir presentando. ¿Ustedes creen que de pronto el hacer simulacros realmente pues ayudan, ¿sí? eh, a prepararnos frente a una emergencia o sencillamente pues eso es como solo para cumplir? Es que de todas maneras un simulacro, como el nombre lo dice, pues nos permite como enterarnos en ciertos momentos qué hacer, ¿cierto? Pero otra es la realidad cuando el fenómeno se está presentando a muchas personas que han participado en simulacros, se les olvida qué fue lo que hicieron. El susto es tremendo, entonces lleva a que como que se pierda lo que se ha realizado en los simulacros, pienso yo. Ujú. Sí, pues eso tiende también a pasar. De todas maneras, digamos, el ser humano es como una persona de costumbres, ¿sí? De hábitos. Entonces, si uno realmente, digamos, desde el colegio se generan esos simulacros, pues uno podría, digamos, saber actuar, aunque es muy difícil porque, digamos, cuando una comunidad educativa es muy grande, eh, y solamente existan cinco brigadistas, ¿sí? Tres, pues eso no da abasto. Entonces, por eso es que desde esta nueva como reglamentación sí se solicita, digamos, que todos tengan nociones frente a eso. Lo otro, ¿les ha sucedido de pronto algún evento en el que cual ustedes tengan a cargo estudiantes? ¿O todavía no les ha pasado ese susto? Buenos días, profe. Qué pena. Es que en este momento pasó una moto y no me dejó escuchar bien la pregunta. Por favor, me la repite nuevamente. Claro que sí. Si de pronto desde el rol que ustedes ejercen, ¿sí? Les ha sucedido, digamos, ya una amenaza, sea un sismo, sea un vendaval, una tormenta eléctrica, bueno, robos, algo, digamos, en el cual ustedes estén a cargo de alguna población, ¿sí? O desde la parte administrativa, si han sabido actuar frente a esa amenaza o sencillamente pues se han quedado paralizados sin saber qué hacer. Profe, sí. A ver, quiero retomar de pronto un poquitico devolviéndome a los simulacros. La verdad, los simulacros sirven demasiado para nosotros programarnos para cuando realmente suceda el evento. Me disculpo por ingresar hoy porque la verdad es que yo soy rectora de una institución educativa y entonces me llegó unas personas ahorita, una cosa, la otra. Por eso no he podido estar como muy en contacto con ustedes, pero sí estoy atenta como a lo que ustedes están diciendo.
A ver. Tengo entendido que soy la última persona que debe salir de la institución, pero la verdad nunca creí que diera tanto susto tener semejante responsabilidad porque la edificación de acá, nuestro colegio siempre está muy agrietado y cada vez que se mueve el piso, pues hay unas grietas que se abren un poquitico más, pero saber que es tan estrecha la salida para evacuar, eso es una cosa aterradora. Se forma un cuello de botella, en las esquinas hay postes y, y la verdad es como paralizante, pero no sé por qué nunca pienso que me vaya a caer algo encima. Entonces yo creo que es una fortaleza, aunque también puede ser una debilidad, que no pienso como en ese riesgo. Pero sí me tocó una vez y la verdad me dio mucho susto, porque la responsabilidad es muy grande. Ujú. Así es, la responsabilidad es muy grande. A mí también me han sucedido ya varias veces, ¿sí? Una, pues estaba dando clase, pues eran personas adultas en realidad, pero pues yo no pensé que se fueran a poner nerviosos. ¿Sí? Estábamos en la noche y pues digamos, dentro del curso que estábamos dando, pues había un brigadista y habíamos inclusive hablado de eso y afortunadamente sí, tenía una brigadista mujer. Y ese día, pues había una aprendiz que ella, pues la habían operado y yo le había dicho pues que no asistiera, que no importaba porque, digamos, llevaba muy poquito tiempo de operada y no se podía poner de pie, sino que iban y la llevaban en silla de ruedas. Entonces, pues ella fue necia y dijo, no, yo no me quiero perder las clases. Y bueno, el cuento fue que yo le había dicho a ella, digamos, iniciamos como a las 6:30 y terminamos casi a las 9 la formación. Y le había dicho, bueno, más o menos a las 7:30 se me retira y se va a la casa a descansar. Pero ella no, ella quería quedarse todo el tiempo. Y todos estábamos como entretenidos haciendo un taller y ella pues para descansar se paró de la silla y digamos, solicitó que la llevaran como a una esquinita. Y estando ahí, esa muchacha se me desmayó. Ustedes no se imaginan el susto tan berraco que a mí me dio. Los otros, solamente la brigadista, yo no sé, ella llevaba tacones, iba en vestido y eso se tiró en plancha a mirar qué le había sucedido, si estaba bien, si se había generado un hematoma y yo tratando de calmar a los otros, de que estuvieran tranquilos, enviando a alguno por una que fuera a traer a bajar hasta la parte de recepción, porque eso era un edificio como de 7 pisos, estábamos en el 7º, es de más, es donde queda la antigua Cámara de Comercio en Fenalco, y digamos solicitando que fueran por camilla, llamando, y yo lo primero que pensé, yo dije, ay, se me vino una demanda aquí, por eso, y mejor dicho, y demandan también pues al SENA. Entonces, frente a eso, uno le preocupa mucho, primero, la salud de cómo está esa persona. Segundo, la responsabilidad civil que uno puede tener. Entonces, bueno, ya después la estudiante me dijo, no, profe, usted me lo dijo mucho, usted me envió un correo, yo fui desobediente y yo, ay, Dios mío, gracias a Dios. Como que yo quedaba tranquila y tuve que estar toda esa semana pues pendiente de ella, cómo estaba, qué le sucedía, ¿sí? Pero esa fue una. Y otra, también estando en ese edificio, pues se habían salido algunos a descanso y le dio por temblar, ¿sí? En un 7º piso. Afortunadamente, digamos, yo estaba ahí como en el salón de clase, eh, solo con cuatro estudiantes y lo primero que yo les dije, bueno, vayan recogiendo ya sus cosas, ¿sí? Mientras se estaba generando el sismo, porque ustedes saben que comienza despacio y que uno a veces dice, ay, yo estoy mareado, ¿sí? Sino que nosotros ya, digamos, en esta fase en la que estamos y en nuestra región, como que es muy normal que tiemble, entonces uno más o menos ya va presintiendo.
yo les dije, bueno, vamos recogiendo todo, yo empecé a recoger, ellas también, y cuando les dije, bueno, en caso de que se vuelva esto más duro, ¿sí? Eh, esperamos un momentico porque hay siempre un tiempo en el cual uno debe evacuar y no se hace la evacuación cuando está el movimiento sísmico como a plenitud, por así decirlo, sino después, que son unos segunditos, o sea, no es mucho. Y les dije, nos vamos por las escaleras. Entonces ahí estábamos pendientes y ya después suben los otros y entonces suben todos como asustados. Ay, es que pensamos que estaba temblando, que no sé qué, que por ahí escuchamos y yo sí, sí tembló, no, y entonces ¿qué vamos a hacer? No, o sea, fue también, digamos, que se colocaran más asustados, pero afortunadamente, digamos, estaba con muy poquitos estudiantes. Entonces, digamos que uno le permite trabajar más fácilmente, pero cuando es, digamos, desde una comunidad educativa, yo siempre digo, yo no me imagino uno controlando a tantos y más menores de edad, ¿no? Por ejemplo, la tecnológica, la universidad me contaba de la brigadista que me ayudó con la chica que se me desmayó, pues ella me contaba que solo tenían 30 eh, brigadistas, no más, para toda esa cantidad estudiantil de la universidad, personal docente y personal administrativo, y que no daban abasto, y que tampoco pues tomaban de pronto la parte de incluir a estudiantes porque les daba susto frente a que les pasara algo, ¿sí? Otra vez el tema de responsabilidad civil, pero también se ponía a pensar, se capacitan, se hace un montón de cosas y después se van. Cosa que yo, digamos, no estoy de acuerdo porque realmente uno sí debe tener, digamos, desde cada salón de clase como al menos esos estudiantes que le van a permitir a uno como ayudar en la evacuación, que sí es importante como también irlos entrenando frente a eso. El perfil del brigadista que ustedes ven acá, hay una norma NFPA 600 y ahí se da como ese perfil del brigada, ¿sí? Enfocado más que todo a la parte de incendios, pero eso funciona para cualquier tipo de brigada. ¿Qué sucede en nuestro caso? Nosotros siempre decimos, ¿quién quiere pertenecer a la brigada? ¿A quién le gustaría? Porque obviamente diferente a los otros comités que los vamos a ver acá. Digamos, si bien la norma dice todos deben de saber primeros auxilios, manejo de extintores, bueno, saber actuar frente a una emergencia, pero si hay un grupo como especializado que realmente le apasione este tema. Y dentro de eso, pues se solicita que sea de forma voluntaria, ¿sí? Que sea colaborativo esa persona, que tenga un sentido de pertenencia, en este caso, pues de la institución educativa. ¿Sí? No es que se vaya a inmolar o quedar ahí, digamos, todos se evacuaron, ¿sí? Pero como decía la compañera, digamos los brigadistas, yo siempre digo, el brigadista es el que da la vida por el otro. Y eso tiene que quedar muy en claro porque es el último que sale. Y tiene que tener unas condiciones mentales. Nosotros, y esto pasa, yo lo he visto, creo que las empresas grandes sí sé que hacen a veces exámenes enfocados a la parte psicológica, ¿sí? ¿Se acuerdan que les hablaba los exámenes de ingreso, periódicos y retiros? Y enfocarnos, digamos, a examen de condiciones también mentales, porque pues uno no sabe, digamos, ese individuo o esa persona eh, tenga, digamos, tendencia, yo siempre digo, suicida, bajo autoestima, se amanezca de malas pulgas, ¿sí? Y uno no sabe qué puede hacer. Lo otro es que esté en condiciones físicas. Pues un brigadista no puede, digamos, tener triglicéridos altos, obesidad, no puede ser hipertenso porque, digamos, no toma algo, una amenaza, como decía nuestro compañero Fabio, y
pues no va a saber actuar. Uno tiene que regularse muchísimo. Y para hacer eso, realmente uno debe conocerse. Aunque uno sabe que ante situaciones que se les presenta, digamos, en la vida, eh, por ejemplo, Ricardo, sé que es abogado, es psicólogo, uno trata de tener una tendencia o un comportamiento de ese ser humano, pero es difícil como encasillarlo como tal. Y tiene ese sentido como de responsabilidad. Entonces, bajo estos, por ejemplo, parámetros o diamanticos ahí, se debe conformar esa brigada. Y dentro de eso, uno debe tener, digamos, unos grupos. Entonces, el primer grupo es el de control de incendios. Todos los brigadistas deben saber lo que ya hemos hablado, ¿cierto? Manejo de una emergencia. Pero, digamos, dentro de esa brigada se hacen unos subgrupos. Y el primero es el del control del incendio. Cuando se presentan, pues, un conato de incendio, saber manejar un extintor, no como vimos ahí a Homero o a uno de los compañeritos de Homero pegándole, tomando el extintor y pegándole a todo el mundo. La idea es que lo sepa hacer y cuando definitivamente el incendio realmente es muy duro de apagarlo, eso no es tan fácil. Muchas veces se necesita más de un extintor para apagarlo completamente y fuera de eso, pues se genera, así como hacemos un asado, ¿cierto? Ustedes ven que se generan unas brasas, eso queda todavía vivo ahí. Entonces, por eso es tan importante llamar a bomberos, al cuerpo de bomberos, a la defensa civil, bueno, a quien necesite. El grupo de búsqueda y rescate, pues este no es normal tenerlo estructurado dentro de cualquier establecimiento. Realmente esto lo hacen personas muy competentes, ¿sí? Cruz Roja, Defensa Civil, porque son los que ingresan, digamos, a estas instalaciones, ¿sí? Y hacen la búsqueda de las personas que quedaron atrapadas. Entonces, deben saber hacer el ingreso. El de primeros auxilios. Este grupo de personas, pues, son los que no se deben desmayar si ven un hueso por ahí salido por la piel, deformaciones, sangrados, bueno, y debe estabilizar, digamos, a esa persona. Fuera de eso, inclusive podrían esperar a que lleguen los paramédicos, informar sobre el estado de esa persona y ya. Y el grupo de evacuación son los encargados, ¿sí?, de direccionar, digamos, a esas personas, a esa comunidad, hacia un punto de encuentro, ¿sí? El punto de encuentro debe ser un lugar abierto. Si no es abierto, bueno, entonces traten de buscar un lugar pues donde no hayan caída de objetos, ¿sí? O a veces buscan un lugar abierto y se ponen debajo de un árbol. Si pasa, digamos, una tormenta eléctrica y cae ahí un rayo, pues él va a buscar polvo a tierra, puede caer encima de ustedes o en el árbol y se cae una rama y ahí quedaron. Entonces, esa es la recomendación. Lo otro es que obviamente pues no sea un lugar donde hayan charcos de agua, porque pasa, hay fluido, pues puede haber por una tormenta eléctrica, depende pues de la amenaza, entonces se puede generar ahí paso de corriente. O a veces unos postes de energía eléctrica, entonces un cableado ahí arriba, tampoco, porque no sabemos hacer. O también muchas veces, digamos, está la edificación, hay un andén pequeño que a duras penas cae en forma horizontal, por así decirlo, dos personas, y después sigue una vía, ¿sí? Uno sí puede utilizar las vías como punto de encuentro. ¿Qué deben hacer, digamos, la brigada? En este caso, la evacuación.
pues cada uno, se deben colocar una persona ahí, digamos, con algo que permita verlo y una paleta en donde pare el flujo de vehículos, porque si no, también ahí los arrollan. Entonces, sí se puede hacer. Lo que no se puede hacer es ir a demarcar la vía, pues ahí este es el punto de encuentro, supongamos del colegio, eso no se puede hacer, pero sí se puede parar el tráfico vehicular en caso de que no tengamos como un espacio amplio. Lo otro es que uno muchas veces acostumbra, esta es mi institución educativa, bueno, y el punto de encuentro pues va a ser el parque, ¿sí? O sea, 3 cuadras, 4 cuadras. O sea, eso es imposible. Tiene que uno irlo eh, mirando muy bien qué amenazas hay en su entorno para poderlo determinar. Y lo otro es que uno determina un solo, pues pueden tener 2 o 3 puntos de encuentro, pero yo no puedo estar cambiando los puntos de encuentro de acuerdo como a la amenaza, sino que yo tomo ese, entonces por eso se debe hacer ese inventario para poderlo determinar. Entonces, este grupo de evacuación, entonces son los que únicos que pueden ingresar, ¿sí?, a mirar quiénes quedaron por allá atrapados porque se desmayaron, eh, porque, digamos, se quedaron encerrados en un baño, en fin, todo lo posible que sucede. Y son los que se encargan de hacer las actas en donde se hacen el conteo de cuántos llegaron al punto de encuentro, si están todos, y la toma de tiempos. La toma de tiempo se hace en los simulacros. Ya cuando están haciendo, digamos, ahora sí toca evacuar porque está la amenaza, pues no se hace toma de tiempos. Y lo que favorece en la toma de tiempos es mirar ese flujo de personas, cuánto se demoran en llegar al punto de evacuación. Entonces, en el colegio, que digamos la rectora nos comentaba, eh, que se genera un cuello de botella, pues si es la única salida de evacuación, pues entonces hay que empezar a organizarlos, cómo comienzan cada grupo a hacer la evacuación, ¿sí? Y digamos, por lo general no debería demorarse tanto tiempo. Ahí tocaría es hacer otras salidas de evacuación para evitar ese flujo, pues, de botella. Bueno, en el tema de los botiquín, ¿qué he visto yo? Tienen un botiquín, pero entonces sin elementos, ¿sí? O muchas veces tienen un botiquín que es fijo, digamos, en la pared. Realmente uno debe tener 2 botiquines, ¿sí? O dependiendo también a la cantidad de población que tengamos. Entonces, uno puede estar fijo, ¿sí?, en la pared, que se queda ahí quieto, y otro, o otros 2, no sé, movibles, es decir, pues en una, digamos, en una maletica. Y esta resolución, la 705 del 2007, pues nos indican los tipos de botiquín como de acuerdo a la población, tipo A, tipo B y tipo C. Por ejemplo, el B y el C contienen lo mismo del A, pero en mayor cantidades, ¿sí? Esa es la diferencia. Con el tema del botiquín, pues ya no se permite las pasticas, que es muy común ver el acetaminofén y, ay, es que de pronto a alguien le está doliendo la cabeza y qué pecado, esa migraña. No, si es un profe, alguien administrativo, cada uno tiene que guardar sus pasticas en su maletín, en su bolsito. Mucho menos darle a un estudiante una pastica, que qué pecado, que esto le tocó aguantarse ese dolor de cabeza, así sea que se quede ahí sentadito en el puesto. ¿Por qué? Porque nosotros no somos médicos, ¿sí? Y en caso de que llegara a pasarle algo, pues enchicharrona al colegio y lo enchicharrona a usted, profe, por darle una pastica y que de pronto haya reaccionado mal frente a esa pastica, entonces nos genera como
dificultades con los padres de familia. Si la institución educativa tiene o la empresa un médico laboral, pues sí, ahí sí se permite, digamos, el manejo de pastas porque lo puede diagnosticar como tal. Entonces acá les puse, digamos, algunos elementos, los guantes quirúrgicos, las benditas de diferentes tamaños. Lo que permite es inmovilizar. El suero para el lavado, bueno, baja lenguas, la gasa estéril, las tijeritas no oxidadas, ¿sí? El alcohol, el desinfectante, lo mismo el gel, o a veces tienen jabón antibacterial. La yodopamina, que es como para estancar o cicatrizar. Sí, Cristina, yo sé que digamos, hay botiquines mm, que no cumple pues con al menos lo básico, ¿sí? Y esa es una de las cosas, digamos, hace parte de los recursos que se deben de tener, ¿sí? Frente a una emergencia. Y esto es por ley, o sea, esto viene desde la gestión del riesgo, cuando digamos desde cada municipio se determina esa gestión de riesgo. Ahí está la partecita o un artículo que habla sobre la preparación y respuesta ante emergencia, sino que la bajan, digamos, a que también cada establecimiento debe tener y prepararse frente a una emergencia. Y el tema, pues, de la linterna, lo que yo les decía, pues, si nos quedamos sin fluido eléctrico, si no vemos en oscuridad. Y el termómetro. Entonces uno acostumbraba, digamos, en nuestras casas había mucho el termómetro de mercurio, pues ese también lo sacan, digamos, del mercado y de la parte de los botiquines, porque el mercurio pues es cancerígeno, es un veneno y pues se rompe y mejor dicho, pues eso le puede generar algo a esa persona. La terminamos como de rematar. Y el termómetro, pues hay otro digital, que imagínense como así larguito como el de mercurio, el que estaba, pero con el COVID, digamos, tampoco ya se puede permitir ese larguito, porque ese es el que tiene uno contacto con ese con esa persona, con ese ser humano. Entonces, para evitar, utilizan ya el de la pistolita. Que en caso de que no tenga gasa, que esto es muy costoso, pues comprar un paquete de toallas higiénicas, ¿sí? Que vamos a hacer un torniquete, entonces toca, digamos, con preservativos, ¿sí? Para poder hacer ahí, digamos, amarre y no sé, el sangrado. Bueno, nos toca a veces inclusive ser recursivos. Lo otro es el tema, pues, de la camilla. La camilla, en realidad, esto se llama una tabla, ¿sí? Sino que lo conocemos así comercialmente. La camilla es donde vamos al hospital y nos acuestan, ¿sí? Con 4 patas. La tabla, digamos, ustedes ven acá unos orificios, ¿sí? Y aquí tienen que haber 3 personas van 6, una acá 7 y una acá 8, ¿sí? Pero por lo general uno ve 2 o 3. Tienen que tener, digamos, los amarres, eh, por si de pronto al hacer el levantamiento de esa persona, pues no se nos vaya a caer. ¿Sí? Imagínense una persona fracturada y que se nos caiga de una camilla. Y pues la parte de los torniquetes, que se pueden hacer con cartón, pero pues díganme en una emergencia donde hay un cartón, pues o sea, tiene que haber ahí una caja para que uno se pueda poner a hacer eso. Y la parte pues sí se hace obligatorio, digamos, el tema del cuello para inmovilización, ese sí deben de tenerlo. Y la camilla pues depende también a la cantidad de población, pues se debe determinar. Por lo general,
si la institución educativa tiene 3 pisos, se supone que en cada piso debe haber al menos una camilla, porque mientras bajamos al primer piso, ¿sí? Donde está la secretaria, y lo subimos, no. Entonces, esa es una opción. Y lo otro, pues ya también queda prohibido dar respiración, lo que es boca a boca, ¿sí? Y por eso se utilizan estos. eh, para dar respiración. Lo otro también que salió del mercado fue el agua oxigenada, que uno es feliz, ay, venga, esto va a desinfectar realmente. Y lo que hacíamos con el agua oxigenada era quemar a las personas, ¿sí? Quemar las células. Entonces, por eso también sale del mercado y por eso no se debe contemplar dentro del botiquín. Bueno, y en la parte pues del Ministerio de Educación pues está contemplado, digamos, todo el tema del plan de emergencias, en la resolución 3421 del 2003, ¿sí? Resolución 6132 del 2008, en fin, y ahí se tiene contemplado. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Digamos, vamos entrando como a esta parte. La próxima clase vemos el tema de los extintores, las clases de fuego, para que nos quede como un poquito claro eso. Y tratamos de hacer un taller pues, en vivo, ¿sí? Que lo hacen ustedes para retroalimentarlo. Y vamos a ver si alcanzo a explicarles dentro de 8 días la última actividad para que la puedan hacer y, digamos, la podamos exponer acá. ¿Dudas, inquietudes de la clase de hoy? Profesora. Sí, Eduardo. ¿Quién va a hablar? ¿Lucía, Eduardo? Sí. O Bueno, Eduardo, Lucía. pues primero los No, primero varones. Lucía. Hágale, Eduardo. Bueno, sí, le tenía una preguntita. Bueno, muchas gracias. Le tenía una preguntita. Lo que pasa es que he notado que hay varios tipos de botiquines, dependiendo pues del uso que se le está dando. Por ejemplo, en los carros hay un tipo de botiquín que no se usa pues para nada, pero que debe tenerlo. Las instituciones deben dotarse de un botiquín también, pues que obviamente no tiene medicamentos, pero pues también debe tener un botiquín. Las empresas y de pronto los sitios de aglomeración de personas deben tener un botiquín. ¿Cuál es la diferencia que debe tener y qué no? Bueno, espérate, les busco la resolución que les acabo de mostrar, ¿sí? Para darla a conocer. Realmente yo solo he visto esta resolución frente al tema de botiquines. Frente al tema de los vehículos, pues yo creería que es lo mismo, sino que a veces los guardas de tránsito comienzan a exigirnos cosas que no, digamos que no nada tienen que ver. Pero frente, por ejemplo, al vehículo, digamos, la linterna, sí. El tema de pastas, pues usted lo puede tener ahí porque, digamos, si usted es el propietario, ¿sí? Pero si yo tengo, por ejemplo, un microbús y yo transporto niños, transporto adultos y eso, ahí sí yo no puedo tener pastas, ¿sí? Ni mucho menos darle a un pasajero, digamos, alguna pastica como tal. Entonces se hace eso. Que de pronto también nos piden en la parte del vehículo, ¿sí? Que ya se está volviendo reglamentario, pero creo que es por el código de tránsito, es el tema de ese peto,
eh, fluorescente que uno debe tener cuando va a hacer un cambio de llanta. Bueno, ese sí también lo están exigiendo. Entonces, aquí ya les voy, ya me está cargando el internet. Listo. Entonces, yo siempre, digamos, doy a conocer la resolución, ¿cierto? Porque se empiezan como a generar esas confusiones, Eduardo, frente, digamos, uy, que sí y que no. Entonces, yo siempre pues me voy con esa. Y en esa resolución, la 705, digamos, tienen varios, lo que les había mostrado, varios elementos, ¿sí? Y el botiquín tipo A, por ejemplo, dice gasas, cantidad 1, paquete por 20, espadadrapo de 4 pulgadas, una unidad, baja lenguas, paquete por 20, guantes de látex, una caja de 100, vendas elásticas de 2 por 5, digamos una unidad de 3 por 5 y así sucesivamente. Por ejemplo, acá nos dicen termómetro de mercurio digital, realmente eso ya, el de mercurio no, ¿sí? Eso no. El digital sí, y hay digital que le pone, que le coloca uno, digamos, a la persona en la axila, pero miren que, digamos, frente al COVID no permiten ni siquiera ese. Entonces, digamos, se debe utilizar el de la pistolita. Ya. Así sea que ese se utiliza así para la toma de temperatura al ingreso del establecimiento, frente, digamos, a una emergencia o algo, pues se supone que si estamos en esta emergencia de COVID, pues no puedo usar el de digital, me toca usar el de la pistolita. Y el de tipo B, gasas, paquete por 100, gasa estéril, paquete por 3, o sea que tenga 20 unidades, apósitos que son como parchecitos ahí, 4, espadadrapo 2, baja lenguas, paquete por 20, pero tenga 2 unidades, o sea que serían 40, ¿sí? Y todo, digamos, las vendas como tal. Bueno, y acá el tipo C también y cambian son las unidades. Entonces, ¿yo qué les digo? Por ejemplo, si están en la institución educativa y van a empezar a organizar esto, pues pueden tomar de referencia esta resolución, ¿sí? Y ir adecuando. Y de todas maneras, bueno, claro que es que ahí está lo difícil, porque creo que a ustedes no los visita ARL ni nada de eso. Porque uno con la ARL pues se ayuda, digamos, a hacer la verificación de los elementos. No sé si de pronto, Eduardo, ahí queda claro. Entonces, por ejemplo, frente al vehículo, yo, yo soy desobediente, casa de herrero, cuchillo de palo, ¿sí? Entonces yo miro como lo básico, pero no lo tengo muy bien dotado. Pero sí tengo, digamos, lo que sí se debe tener, ¿cierto? Las herramientas, el equipo de carretera, que es fundamental, porque si no, pues obviamente se genera la multa. Y lo del chaleco, por si de pronto hay que hacer cambio de llanta o me varo, bueno, ese sí. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Profe, Sí, Lucía, dime. yo le interrumpo. Yo quiero preguntarle algo ahí sobre el perfil del brigadista. En eso se tienen en cuenta las edades de las personas. Espera, yo miro, no creo, no lo he visto
Vamos a ver si me sale. No lo he visto, la verdad. O sea, debemos como entender que todos debemos saber manejar una emergencia, Sí, ¿sí? Eso sí, toca tenerlo muy claro. Y más si de pronto somos profes, sí o sí nos toca, porque quienes van, digamos, con esa cantidad de estudiantes, con el grupo que tengamos, pues somos nosotros, por así decirlo, los que vamos a tenerlos tranquilos, con autoridad, y en fin. Pero acá, no. No, acá no. Y frente a la edad, pues tampoco he escuchado, digamos, que se solicite un rango de edad, no. Sí sé que, digamos, desde una norma de minería, porque ni siquiera está muy bien establecido de cuántos brigadistas se deben de tener, pues desde una norma de minería sí se establece que el 30% de la población, ¿sí? Debe, pues de la población empleada, que no fluctúe, ¿cierto? Que no diga yo que ahí va a ser un brigadista, pero esa persona está con nosotros 2 meses. No, pues ese no nos sirve. Sí, por el tema de recursos y costos que gastamos frente a capacitar. Entonces, la idea es que sea más o menos el 30%, no más, pero en edad, no. ah, bueno, muy amable, muchas gracias. Bueno, Lucía. Bueno, entonces, ya nos veríamos, Dios mediante, la próxima clase, ¿sí? Y para ir entrando ya a lo que son los tipos de amenazas y podamos hacer la actividad pues en vivo y de pronto explicarles la actividad que tiene. Bueno, entonces agradecerles mucho por la participación. Profe, es tan amable, usted está reclamando todas las actividades y entonces, ¿por qué no me hace el favor y me dice si yo las tengo ya todas? Creo que sí. Ya te voy a mirar. Regálame un segundito. Sí, señora. Bueno, Lucía, pues no he mirado la parte de la matriz, ¿sí? Mm, No sé si ya está ahí ingresada. Y el protocolo de bioseguridad, que fue el último que colocamos. sí, porque yo sí las he enviado todas. Bueno, yo les escribo en la otra semanita, a comienzos, quiénes faltan, para que lo tengan presente y Ah, me bueno, digan, ¿sí? bueno, muchas gracias, muy amable. Bueno, sí. Que tenga un buen fin de semana, que esté muy bien. Bueno, ustedes también, que descansen. Hasta luego, que estén Hasta bien. luego. Gracias.
Feliz fin de semana. Gracias, Fabiola. Chao, Cristina. Chao, Nelmer. Chao, Diana. Chao, Lady Yurani.